En el día de hoy vamos a hablar sobre el código trauma de la Comunidad Valenciana. Hola, buenas técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. La mayoría de los accidentados fallezcan, sufran lesiones irreversibles o no, es gente muy joven, lo que conlleva un gran gasto sanitario. Por todo ello, es razonable el aunar esfuerzos para mejorar la asistencia sanitaria, tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria de estos pacientes, para minimizar las posibles lesiones a largo plazo, las secuelas y el fallecimiento de estos pacientes, ya que muchos pacientes después de sufrir un trauma, aunque no sea un trauma severo, sufren secuelas de por vida o incluso en unos días, unas semanas o unos meses pueden sufrir la muerte debido a ese accidente, a las lesiones sufridas en ese accidente, aunque en un principio no presentasen gravedad. El código trauma es un procedimiento de actuación ante cualquier paciente con un traumatismo, sea un paciente en estado crítico o no, cumpliendo unos ítems que vamos a comentar a continuación. Por todo ello, el 28 de junio del año 2023 se estableció este protocolo y fue publicado en el Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana. Vamos a empezar hablando de los criterios que tiene que cumplir el paciente o el accidente para activar este código trauma. Luego hablaremos de cómo se activa y luego hablaremos de la coordinación entre el sistema de emergencias hospitalaria y el intrahospitalario, cómo se realiza la transferencia del paciente, etc. Ante todo, quería aclarar que para activar este código no hace falta una unidad SAMU o un soporte vital avanzado en enfermería, que aquí en la Comunidad Valenciana se llama soporte vital avanzado. Lo puede activar desde una TNA, un soporte vital básico, un soporte vital avanzado o un SAMU. Para activar este código hay unos criterios fisiológicos, unos criterios anatómicos y unos criterios de mecanismo lesional, como veis en la imagen que tengo aquí detrás. También se establece en unas situaciones especiales, como veis en la imagen, que ahora explicaremos, y también si hay una duda razonable, también pues consultar con enfermería del CICU si se activa o no este código. La enfermera, si lo cree conveniente, consultará con el médico coordinador. Criterios fisiológicos: signos vitales y consciencia. Escala de Glasgow. Si el Glasgow es inferior o igual a 13, es criterio de activar el código trauma. Si la tensión arterial sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio y o si la frecuencia cardíaca es superior a la tensión arterial sistólica, lo cual es un índice de shock. Si la frecuencia respiratoria es inferior a 10 respiraciones por minuto o superior a 29 respiraciones por minuto, lo que significaría que hay un compromiso respiratorio. Aquí quiero hacer un inciso. No tenemos la costumbre, muchos, de tomar la frecuencia respiratoria. A todo paciente cardiorrespiratorio, respiratorio o solo cardíaco o de un accidente, hay que tomar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Estamos acostumbrados a poner el pulsi y con eso lo tenemos todo. Pues no, hay que tomar también la frecuencia respiratoria. También sería un criterio de activación que el paciente necesite soporte ventilatorio. Si necesita un manejo de la vía aérea, un IGEL, una fast track, una intubación, esto también sería criterio, lógicamente, de activar el código trauma. Si cumple criterios, aquí acabaría la evaluación del código y se activaría. Si no cumple ninguno de estos criterios, pasamos al siguiente cuadro, que son los criterios anatómicos o lesiones.
Herida penetrante en cabeza, cuello o tronco. Sería un criterio de activación del código trauma. Tórax inestable. ¿Qué entendemos por tórax inestable? Múltiples fracturas costales, un bole costal, un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un hemotórax. Todos estos son criterios de activación del código trauma. Como ya he comentado, no hace falta que sea un paciente crítico. Puede estar el paciente sentado fumándose un cigarro y ser un código trauma. 2 o más fracturas proximales en huesos largos. Una extremidad catastrófica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo una mano destrozada, un brazo destrozado, de muñeca o tobillo. Esto también sería un criterio de activar el código trauma. Sospecha de fractura pélvica si se utiliza el cinturón pélvico. Aquí quería hacer un inciso. Aquí en la Comunidad Valenciana, cinturón pélvico solo lleva el soporte vital avanzado y el SAMU. El soporte vital básico no lleva, lo llevan bomberos, pero nosotros no lo llevamos. En algunas ocasiones nos lo han prestado bomberos. Nosotros llevamos colchón de vacío. Fracturas craneales abiertas o deprimidas. Este también es un criterio de código trauma, como es lógico. Tienes un paciente que puede ser crítico. Parálisis de extremidades. No puedo mover un brazo, una pierna, sin haber una fractura. Que tenga la marca del cinturón bien marcado. Este sería un criterio de activación del código trauma. ¿Por qué? Muy sencillo. Demuestra que ha sido un accidente de alto impacto y pueden haber lesiones internas como una fractura de bazo, una disección aórtica abdominal o una decapitación de la carótida, etcétera, una fractura de bazo, una lesión esplénica, una lesión de riñones, etcétera, que en este momento no se esté manifestando, pero en las próximas horas o días sí se manifieste y pueda poner en peligro la vida del paciente. Lesiones por inhalación, por ejemplo, un incendio y inhalar CO2, humo, es un criterio de activación del código trauma. Pero no solo por haber inhalado humo, que haya quemaduras en las fosas nasales o en la vía aérea alta o restos más que evidentes de hollín en estas vías aéreas también se podría considerar activar el código trauma. Quemaduras en más del 15% de la superficie corporal. También se activaría el código trauma. Lesión abdominal con sospecha de lesión interna. También, si te encuentras un abdomen en tabla, es un criterio de código trauma. FAST positivo. FAST es la ecografía que hace el SAMU in situ. No me acuerdo ahora de qué significaban las siglas. Si cumple estos criterios, automáticamente se activaría el código trauma, aunque no cumpliesen los primeros. Si no los cumplen, pasamos al paso siguiente, como podéis ver en la imagen. Ahora pasamos a los criterios de mecanismo lesional, de cómo se ha producido esa lesión. Caídas de más de 3 metros de altura es un criterio de activación del código trauma. Accidente automovilístico de alto riesgo con deformidad del habitáculo. Vas a un accidente y el coche está hecho un 8, pues es un criterio de activar el código trauma, por lo que ya hemos comentado, puede haber lesiones internas que en este momento no se vean, pero que en unas horas se manifiesten. Que el vehículo dé varias vueltas de campana. Colisión a más de 70 km por hora. También serían criterios para activar el código trauma. Que el paciente sea eyectado del vehículo, vamos, que salga por la ventanilla, por la ventana, que salga por el parabrisas, que salga por la ventana de detrás, pues esos serían criterios de activar el código trauma. Atropello de peatón o bicicleta por coche. Atrapamiento o incursión en habitáculo. ¿Esto qué quiere decir?
Incluso en habitáculos, el ciclista que se la pega contra un coche, se le dispara y acaba dentro del coche. Se mete por el parabrisas, por una ventana, por el maletero. Este es un criterio de activar el código trauma. Normalmente ese ciclista no va a estar muy bien. También por atrapamiento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el coche pega a una persona y la aplasta contra otro vehículo que estaba aparcado. Lo típico del coche que está tirando marcha atrás para aparcar, te pega y te atrapa contra el otro coche. Este sería criterio. La persona que queda con un brazo atrapado en una máquina, en una obra, también sería un criterio de activar el código trauma, debido a la posibilidad de que aparezca una radiomiólisis o síndrome compartimental. Tiempo de extricación superior a 20 minutos. También se activaría el código trauma y los accidentes taurinos, siempre, ya que las astas del toro son un foco de infección muy grande y además, debido a su forma y que tiene dos astas, suelen producir heridas con diversas trayectorias. Si cumple cualquiera de estos criterios, se activaría el código trauma. Situaciones especiales. Personas muy mayores, los pacientes anticoagulados o con discrasias sanguíneas. Quemaduras y embarazadas de más de 20 semanas también se activaría el código trauma, por los riesgos que conlleva. Y la duda razonable, ¿qué entraría en duda razonable? Pues en encontrarte una persona con un pedal del 15 que no sabe cómo ha tenido el accidente y no se puede valorar correctamente, podría activarse el código trauma. También tendría una duda razonable, que yo si no lo he contado, lo contaré el caso clínico. Si vas a un accidente, no tiene un Glasgow de 13, pero está repetitivo, está sonoliento, no tiene una fractura, no tiene dos fracturas proximales de huesos largos, pero sí tiene fractura de cúbito y radio o cúbito y húmero, y tiene la tensión justita. Pues en este paciente, aunque no entran todos los ítems, se podría activar el código trauma. Llamas a enfermería y enfermería ya te indicará si se activa o no. Si es necesario, normalmente en estos casos enfermería lo que hará es consultar con el médico coordinador. Incluso el médico coordinador puede llamar al hospital de la zona y consultar con trauma. O directamente enfermería llamar a trauma en vez de consultar al coordinador, o después de consultar al coordinador y hacer la consulta. ¿Cómo se activa el código trauma? Pues el Tetra tiene unos botones programados, por ejemplo, el botón verde llama al médico coordinador, el artedisco llama al locutor, se explicaría el criterio de activación, se darían los detalles, si es necesario realizará la valoración el médico coordinador. El código trauma no tiene por qué activarse nada más llegar y ver la escena. Tú puedes estar valorando al paciente, valorando la escena, no parecer que haya criterio de activación del código trauma y durante el traslado o al iniciar el traslado detectar esta situación. También puedes activar en ese momento el código trauma, que es lo que habla ahora. Activación de estado del código trauma. Cuando el paciente cumpla uno de los criterios establecidos, como ya he comentado, se realiza por radio un aviso al CICU mediante callback apretando la tecla 0 a enfermería. El responsable de la unidad transmitirá la información detallada. Como ya he comentado, no hace falta que sea un médico o un enfermero. En un soporte vital básico, en este caso, la información la pasará el test asistencial o el test que hace funciones de conductor. Y en una TNA la realizará el único test que hay en la TNA. Aquí hace un pequeño inciso que explica que si la unidad que va a activar el código trauma es un soporte vital básico y el equipo del PAC no tiene los medios para activar el código trauma, lo realizará el test responsable de la unidad de SVB, que como ya he explicado es cualquiera de los dos. Y será el que hará todas las comunicaciones con el CICU.
Puede ser que simplemente te las recojan a ti o puede ser que te pidan que les pases con el médico del PAC para hablar directamente con él y que explique qué es lo que han visto para activar ese código trauma. Se pasará la información en formato ATMIST. ¿Qué significa ATMIST? A de edad, identificación, nombre y SIP. En la A tienes que dar la edad del paciente, su nombre, su SIP o su DNI si no dispone de SIP o toda la información que tengas. La T, el tiempo del evento y el tiempo estimado de llegada. El tiempo que hace que ha sucedido ese hecho y el tiempo que vas a tardar tú en llegar al hospital. Si ha sido nada más llegar a la zona, tú ves el coche que es un 8 y un tío atrapado, voy a activar el código trauma, no me voy a esperar a estar con él. Voy a ir llamando ya, decir, mira, esto está así, ahora te paso más información. Pues el tiempo es la hora en que llegamos. Si es durante el traslado, pues estoy trasladando al hospital de X, me quedan 10 minutos para llegar. La M de mecanismo lesional, ¿cómo se ha producido esa lesión? ¿Qué es? ¿Un tráfico? ¿Un vuelco? ¿Un precipitado? ¿Un gran quemado? ¿Un incendio con inhalación de humo y quemaduras en la vía aérea? Y lesiones que se presentan. Las lesiones que presenta la quemadura en la vía aérea, la fractura de fémur y cadera, etc. S. Signos y síntomas. Las constantes vitales y los síntomas que presenta. Pielfidea, sudoración, taquicardia, etc. T. Tratamientos instaurados. No hace falta un SAMU. Si tú pones una férula, has aplicado un tratamiento. Si tú pones oxígeno, has aplicado un tratamiento. Si tú realizas un vendaje, has aplicado tratamiento. Si tú pones un torniquete, has aplicado tratamiento. Y un SAMU, pues además de todo eso, pues los fármacos que el médico haya podido utilizar. Bueno, que el médico haya podido pautar para que administre enfermería. Y si era un soporte vital avanzado, que solo va el enfermero, pues lo que haya podido administrar este enfermero. Cantidad total de pacientes pendiente de trasladar. Este código trauma puede ser una MV con varios pacientes que cumplan criterios de código trauma. También hay que avisar de la previsión de necesidades iniciales al llegar al hospital, productos hemoderivados, intervenciones iniciales, estado de vía aérea, asistencia especializada si el paciente está en parada, si el paciente está intubado y va a necesitar un respirador. El coordinador médico valorará el caso y decide el medio de traslado y el hospital receptor. Si yo activo un código trauma, puede ser que me lo lleve yo, se lo lleve un SAMU, que se lo lleve, bueno, aquí no tenemos en mi zona soporte vital avanzado. Se lo lleve el Víctor, que es el helicóptero, que me lo lleve yo, y me dirán a qué hospital voy, porque hay que adecuar el hospital a las lesiones de ese paciente. Si es un paciente que no reviste lesiones graves, me mandarán al hospital de referencia. Pero como ese paciente tenga unas lesiones graves, como una amputación parcial, pues igual me mandan al hospital de trauma de referencia, que es el hospital de la fe. Si es un accidente laboral, pues a lo mejor me envían al CRL. Aquí os pondré, si puedo, una pestañita de un caso clínico que cuento de un paciente que se atrapó la mano en una máquina y se la hizo catastrófica. Ahí activé el código trauma. Y acabé trasladando, era un accidente laboral, y acabé trasladando a la Ribera porque no se aclaraban qué mutua era y qué hospital tenía que ir. Entonces fuimos al de referencia para que se le hiciese la primera atención y luego ya pues se le derivaría donde fuese necesario. Desde el CICU se establece una comunicación con el centro receptor realizando un preaviso de código trauma. En todos los casos se intenta establecer una comunicación directa entre el responsable de la unidad asistencial con el médico adjunto responsable.
del paciente, quien será el coordinador de la Unidad Asistencial Inicial de Trauma, UAIT, a la llegada al hospital. No hace falta que sea un médico del SAMU. Yo, en algunos códigos traumas que he llevado, me ha llamado enfermería y me ha puesto en contacto con el médico del hospital para que le explique qué es lo que ha pasado y cómo está el paciente. Y dentro de mis funciones y las maniobras que como técnico puedo realizar, que son todas las constantes vitales, la inmovilización, etcétera, se lo he transmitido a ese médico para que sepan las necesidades que puede tener ese paciente. El caso que acabo de comentar, pues cuando llegué al hospital tenían preparada sangre, cero negativo, y me preguntaron si sabía el grupo sanguíneo del paciente. Lo que pasa que no lo pude transmitir. Si queréis saber por qué, ver el vídeo. Va, darle, pero cuando acabéis este. Aquí tenéis el croquis de activación del código trauma. 1. Preaviso de la unidad al CICU. Callback al 0, que es enfermería. Se dan los criterios de activación, los detalles, el ADMIS, que ya he explicado. Se realiza la valoración del médico coordinador. El CICU contacta con el hospital, pasa estos datos, se comunica al hospital con la unidad que va hacia el hospital, pasan los datos de los que disponen y luego ya se realiza la transferencia, pasando el ADMIS y el SAMPLE, que es la hoja de historia clínica. SAMPLE significa síntomas actuales, A de alergias, M de medicación, P de patología previa o lesiones, L la última ingesta y E eventos previos, si hay alguna causa médica subyacente. ¿Cómo se realiza la transferencia? Se pasa directamente, cuando llegas al hospital, informas a triaje de que traes el código trauma. Cuando es un SAMU, se saltan ese paso, se asoman, dicen SAMU, o sea, se ve que es el SAMU. El médico le dice a enfermería, vamos a vitales, es un código de trauma. Y directamente se mete dentro. En el caso de una TNA o una básica, lo que hacemos es, paramos delante de vitales si no está ya alerta, le informamos que traemos el código trauma y ya nos dice que nos vayamos a vitales directamente. Uno de los dos test, en el caso del SAMU, después de pasar el paciente, el médico va a recepción a pasar los datos. En el caso del soporte vital avanzado no sé cómo funciona, pero en el caso de las básicas solemos ser el test asistencial, ayudante, como lo quieras llamar, los que vamos a pasar los datos a administración, aunque hay ocasiones que lo hace el conductor. El equipo asistencial es recibido por el médico adjunto responsable, el cual es el coordinador de la UAIT, quien recibe la transferencia del paciente. Si el paciente no presenta ninguna amenaza inmediata de vida, la transferencia se hará sin tocar al paciente, con el concepto de hands off, manos fuera, según formato ADMIS más SAMPLE en menos de un minuto. Manos fuera se refiere a que en todo momento de la transferencia se debe transmitir la información importante y pertinente del paciente a todo el equipo, mientras el paciente permanece todavía en la camilla del medio de transporte. O sea, antes de pasar mi paciente a la cama de REA, se pasa esta información. Con la monitorización prehospitalaria puesta. Nosotros también monitorizamos. Yo no llevo un monitor cardíaco, pero sí llevo un pulsi, el cual es un monitor. Llevo un aparato de la tensión, que es un monitor. Yo lo que suelo hacer es bajo con el pulsi puesto, porque da bastante información, porque te da frecuencia cardíaca, te da frecuencia respiratoria, iba a decir, perdón, te da saturación de oxígeno y te da pletismo, porque mi pulsi lleva onda plestimográfica y además marca el tanto por ciento de pletismo, lo cual ya te está dando bastante información. Por lo tanto, yo los bajo con el pulsi puesto. Y en realidad se retira para poner el pulsi y el monitor cardíaco del hospital.
La información que ha de transmitir el equipo de prehospitalaria es primordial para poder realizar una correcta asistencia al paciente. No hace falta que sea un médico del SAMU. Dentro de tus funciones, cuanto más información des, mejor van a poder atender a ese paciente. Si tú has notado que cuando respira se oye un quejido y se lo dices, le estás dando una información muy importante a ese médico. Si tú has palpado el abdomen, que como test puedes y debes realizar, y has notado que el abdomen está duro y doloroso en tal cuadrante y tú lo comunicas, pues le van a hacer la ecografía, a lo mejor empezando por ahí, para buscar qué lesión puede haber. Si tú le informas que estaba saturando a 70 y lo ha bajado con un reservorio, pues a lo mejor deciden intubarlo inmediatamente. La movilización desde la camilla a la cama del box será coordinada por el responsable de la unidad asistencial que ha acudido al hospital. Me da un poco... Bien sea médico, enfermero o test. El test dirá cómo, junto con los celadores, cómo vamos a pasar ese paciente. Si lo llevo con el colchón de vacío, pues si vamos a pasar el colchón y todo, vamos a levantar y vamos a retirar el colchón. Si vamos a coger la sábana y vamos a pasarlo. Si le vamos a meter un transfer y vamos a pasar, ¿cómo vamos a hacer el traspaso de la camilla a la cama de RIA? Y bueno, lógicamente todo el material se ha devuelto a la ambulancia, como se hace siempre. Cuando finalice el servicio, se recogerá todo, se pasarán datos y se pasará la maniobra 82 con el tetra, que significa código trauma, para llevar un registro y poder mejorarlo según sea necesario. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que sea de vuestro agrado, que le deis like, que le deis un poquito de cariño al vídeo, unos cuantos likes, unos cuantos comentarios. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas.